¿Cómo aprendemos a manejar la preocupación? Esa es nuestra pregunta. Esta semana tengo una pregunta para ti. Una de las muchas que me habéis ido haciendo llegar a lo largo de las últimas semanas y que de nuevo tiene que ver con el asunto de la ansiedad que tanto nos está preocupando en este tiempo de crisis, no solo de pandemia, porque crisis las ha habido siempre, quizá ahora con la pandemia pues más acentuado por ciertas razones que no hace falta ni describir porque aún las seguimos viviendo. Pero la preocupación es uno de esos acompañantes de vida muy frecuentes para mucha gente. Así que espero que este ratito que vamos a dedicar, estos minutos, mientras nos vamos sumando unos y otros, pueda ser muy útil para cada uno de vosotros. Cuando pensamos en ansiedad, la mayor parte de veces pensamos en síntomas físicos. Pensamos en ataques de pánico, por ejemplo, pensamos en taquicardia, en esas sensaciones muy explosivas físicamente que nos descolocan, que nos hacen temer incluso en ocasiones pues por nuestra propia vida, no sabemos incluso si nos estamos volviendo locos por el camino. Y esa es la duda que algunas personas expresan, ¿no? ¿Me estará pasando algo que me está haciendo que se me vaya la cabeza? Esto tiene más que ver con lo que hablábamos la semana pasada de los conocidos ataques de pánico, ¿no? Esa explosión de reacciones físicas que surgen en una persona por algo que no siempre sabe identificar, pero simplemente aparecen, explotan. Y el otro día dábamos ahí unas cuantas técnicas para poder manejar esa parte más fisiológica, ¿no? Explicábamos alguna técnica para respirar, cómo el pensamiento catastrofista en ese momento pues ayuda para mal en ese sentido, ¿no? Desayuda al ataque de pánico, lo fortalece en ese sentido, en su presencia hace que cueste más que desaparezca porque le estamos echando leña al fuego. Y hoy vamos a hablar de este otro tipo de ansiedad que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que lo sea, porque tenemos esa idea quizá un poco pues quizá demasiado cuadriculada, ¿no? De que ansiedad tiene que ver con la reacción de pánico, cuando en realidad es muchísimo más. Si no has podido ver el directo de la semana pasada, te animo encarecidamente a que le eches un ojo. De hecho, a lo largo de estas semanas, creo que la de hoy es la número 11, venimos respondiendo sistemáticamente preguntas, muchas de ellas tienen que ver con la salud mental, tienen que ver en algunos casos con la ansiedad específicamente, como la de la semana pasada y esta, y conocer las diferentes maneras en que la ansiedad se puede manifestar te puede ayudar sea cual sea la manifestación que esa ansiedad tenga en tu caso. De hecho, la ansiedad tiene la mala costumbre de mutar, de empezar a presentarse de una determinada manera, pero luego irse convirtiendo en otra serie de cosas y va transformándose, ¿no? Y a veces, debido a que va cambiando de disfraz, nos cuesta mucho identificar que algo como, por ejemplo, las preocupaciones sean de la misma familia que ese ataque de pánico. Y vamos a hablar la semana que viene, ya os lo adelanto, del pensamiento obsesivo, de cuando una preocupación se hace no solamente presente y es variada en sus múltiples formas, se puede presentar con diferentes contenidos, sino que además se hace persistente, recurrente, vuelve una y otra vez y a veces ni siquiera tiene forma de preocupación como tal, sino de un pensamiento que llega y de forma muy descarada se instala, se invade nuestra mente, no paga alquiler, por supuesto, ni nos produce ningún beneficio más que llevarnos al extremo de la ansiedad, ¿no? Y cómo eso muchas veces da lugar a intentar buscar trucos, rituales, compulsiones, en definitiva, que ayudan a ponerlo en marcha a corto plazo, pero que lo empeoran a largo plazo. Nos meteremos en eso la semana que viene, como digo, pero hoy quiero prestar atención a este asunto de las preocupaciones. Cuando un psicólogo, pues por ejemplo de corte cognitivo-conductual, que es la línea que yo trabajo, por ejemplo, analiza un comportamiento, siempre lo vamos a analizar desde varios puntos de vista. Hay un punto de vista que tiene más que ver pues, con lo fisiológico, como veíamos el otro día, la conducta visible, lo que podemos grabar con una cámara de vídeo. Una persona que tiene ansiedad manifiesta conductas visibles muy particulares. También notamos la emoción. La emoción es esa parte, digamos, más difícilmente accesible, pero que nos pone tan contra las cuerdas en ocasiones, ¿no? Nos hace sentirnos muy mal a veces.
Es lo que normalmente notamos como desequilibrio, ya sea en tristeza, como en la depresión, o en el miedo, como en la ansiedad, o en la ira, en los problemas de conducta. Cuando una emoción se nos descoloca, lo notamos de manera muy evidente, y en la ansiedad lo que notamos es angustia principalmente. Ahora, hay una parte que tiene que ver con el pensamiento, y ahí es donde las preocupaciones hacen su presencia. Las preocupaciones son una forma sobre todo mental, cognitiva. Son un producto cognitivo de la ansiedad. Tiene que ver con una especie de precaución que pensamos que es útil, pero que nos vamos a dar cuenta de que no lo es tanto. Hay una pregunta cáncer que suelo decir en esto de las preocupaciones, que es la famosa pregunta ¿y si? ¿Y si pasara tal cosa? ¿Y si resulta que no le presto atención a esto y sucede tal? ¿Y si por no fijarme correctamente ocurriera tal otra cosa? Y el easy nos lleva de una manera muy patológica a mirar hacia el futuro, pero no como las personas con recursos que somos, sino como si fuéramos verdaderamente a veces unos auténticos incapaces y no tuviéramos la posibilidad real de ir respondiendo a los asuntos conforme se van presentando. En esa pregunta ¿y si? Lo que nos imaginamos es la peor de las circunstancias con un bagaje de recursos cero en nuestra mano, ¿no? Tenemos una situación terrorífica y nosotros nos imaginamos a nosotros mismos como bloqueados, como sin saber qué hacer. Y entonces pensamos, y ahí es donde aparece la preocupación con toda su fuerza, que de alguna manera al preocuparnos pues vamos a estar mejor preparados, vamos a poder anticiparnos a todas las posibilidades que se pueden dar. Si nos ponemos en lo peor, creemos, vamos a poder reaccionar a lo sencillo. Y fíjate que todas esas creencias son creencias irracionales, son creencias que no están basadas en la realidad, porque la realidad nos da datos distintos, como ahora voy a intentar demostrarte, y lo que hacemos más bien por el contrario es empeorar nuestra situación y nuestra capacidad de respuesta ante lo que sí que sucede, que es la realidad, pues de manera cotidiana, imponiéndose y llevándonos a tener que responder ante ella. Quiero ir un poco por partes, porque el principal problema de las preocupaciones, y esto querría que quede muy claro, y si solo te quedas con esta idea, me doy por muy satisfecha, las preocupaciones no son útiles. Esa creencia irracional de que la preocupación es útil es la que sigue alimentando, la que sigue echando leña a ese fuego y la que sigue llevándonos una y otra vez a dedicar tiempo y esfuerzos a algo que no nos va a resolver el problema. Fíjate en algunas de esas creencias que te mencionaba, el por qué son falsas. Una de ellas te decía es, si no me preocupo no voy a ser capaz de estar preparado. Bueno, lo que hace que te prepares en realidad no es que te preocupes, sino que te ocupes. Si tú eres consciente de que es posible que te echen del trabajo y empiezas a preocuparte, pero no te ocupas en hacer tu trabajo lo mejor posible, no te ocupas en intentar captar qué información circula alrededor, no te ocupas en saber, por ejemplo, cómo está cambiando el mercado laboral, si no te ocupas en irte formando cada vez mejor o incluso ocuparte en poder empezar a mirar otras ofertas de trabajo, el día que pase, que pudiera pasar, porque ninguno estamos exentos de que suceda, quizá te habrá pillado completamente desprevenido, cuando en realidad tu preocupación ya hace un tiempo te avisó a cierto nivel de peligro. Puede pasar esto. Esa preocupación, que a veces es una preocupación natural y necesaria, cuando vemos algún indicio, nuestra mente nos da pistas de que ahí puede haber un peligro y por tanto lo que ha surgido ahí no es ansiedad, es miedo, es ese miedo que nos avisa de algo que debemos atender. Si lo hubiéramos atendido ocupándonos, no preocupándonos, nos hubiéramos puesto en marcha, hubiéramos mejorado nuestra situación en cuanto a recursos e incluso si se hubiera dado la peor situación, que es la del despido, nos veríamos en capacidad de reaccionar. ¿Qué sucede cuando, por el contrario, hemos dedicado nuestro tiempo a rumiar, a preocuparnos, nada que ver con ocuparnos, y nos hemos comido el tiempo, nos hemos absorbido las energías, nos hemos agotado antes de que se presente cualquier situación? Pues no tendremos recursos para afrontar en ese momento. Y de hecho, una de las cosas peores que sucede con la preocupación es que nos agotamos. Esa es una de las principales características que tiene, que se dedica a absorber y casi no nos damos ni cuenta, pero ya nos ha consumido, para cuando lo podemos ver, nos ha consumido las energías, las ha
tragado como si fuera una especie de agujero negro, y entonces ahí sí que parece cumplirse esa expectativa que teníamos de ¿ves cómo no estaba preparado? En realidad sí estabas preparado, pero te agotaste por el camino. Te dedicaste a examinar todas las posibilidades como si realmente pudiéramos hacer un barrido completo de todo lo que sucederá. No somos buenos adivinos, yo no lo soy, tú no lo eres, no tenemos esa capacidad y por tanto, aunque podemos ser preventivos, y sabéis que soy, los que ya me conocéis un poco, soy una fan total de hacer prevención y por eso hacemos este tipo de actividades, no puedo anticiparme a todo. Puedo ser preventiva en un cierto nivel, así que ocupándome, lo soy, pero rumiando y dándole vueltas a aquello, simplemente lo que estoy haciendo es consumir todas las capacidades de mi ordenador mental, de mi CPU, y luego cuando voy a abrir, aunque sea la aplicación más sencilla, cuando tengo incluso que responder a algo muy básico del día a día, tengo tan colapsado el ordenador que no soy capaz de reaccionar ni ante lo básico. Así que puedo intentar anticiparme ocupándome a ciertas cosas, pero sin embargo tengo que tener presente que no puedo agotar, no puedo llenar mi mente de tantas cosas que cuando llegue el momento no sea capaz de reaccionar. A veces decimos, si me pongo en lo peor, cuando llegue lo mejor sabré responder. Y como digo, pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú te has puesto en lo peor, has sufrido por doble causa. Has sufrido por lo que no sucederá, porque con casi total probabilidad no sucede lo que nosotros nos imaginamos, y cuando sucede ni siquiera sucede como nos lo habíamos imaginado, y sabes que esto es así porque lo has vivido como yo 100.000 veces. Pero además, al ponerte en lo peor, has tenido el peor sufrimiento posible, cuando sobre todo somos personas que tenemos una imaginación muy vívida, que imaginamos de manera muy clara los detalles. En ese momento empezamos a sufrir prácticamente como si lo estuviéramos viviendo. Y entonces la angustia va siendo cada vez mayor, nos encontramos peor, es contagioso porque otras áreas de nuestra vida empiezan también a descolocarse. Involucramos a otros con nuestras preocupaciones, cargamos su mente, su cabeza, intentamos estar además constantemente comprobando que lo que tememos no va a pasar, nos volvemos hiperobsesivos. Y en todo ese circuito, fíjate, de nuevo volvemos a agotar nuestras fuerzas. Así que, fíjate qué cosa, porque ahí hemos sufrido por lo que pasará, las cosas que pasen las tendremos que afrontar y bueno, las que impliquen sufrimiento las sufriremos, claro, pero estaremos sufriendo también por las que no pasarán. Y de 100 cosas que te hayas imaginado, solo sucederá una. Y habrás sufrido por otras 99, cuando realmente no era necesario. Así que como ves, ese criterio de utilidad, ese criterio de me voy a preparar, ese criterio de voy a estar mucho mejor resuelto para cuando tenga que enfrentarme a la situación, o si me pongo en lo peor se me dará mejor lo mejor, valga la repetición, como ves es falso. Es curioso porque a veces, por ejemplo, cuando intentamos hacer un barrido mental de las diferentes opciones que nos pueden pasar, nos está pasando ahora, por ejemplo, mucho con la pandemia, y estoy usando mucho este ejemplo en consulta. La gente dice, ¿y si me enfermo? Por ejemplo, esa famosa pregunta que nos ronda tanto, ¿no? Y que hemos estado hablando en algún directo anterior. ¿Qué pasa con la opción de enfermar? ¿Estamos preparados para enfermar? Y no nos damos cuenta de que nos hemos preguntado, ¿y si enfermo? De COVID, por ejemplo. Pero no nos hemos preguntado, ¿y si por preocuparme tanto me estoy creando un problema de salud mental? Y fíjate que muy poca gente piensa en esto. Muy poca gente cuando hace ese barrido, cuando se mete en esa especie de ansiedad generalizada que se llama, que es un trastorno psicológico como tal, porque la persona se preocupa de todo y a todas horas y prácticamente todo su día está contaminado de esto, no se da cuenta de que por intentar resolver un problema se ha creado otro. No se da cuenta de que, como solemos decir aquí en España, para vestir a un santo desvistió a otro. ¿Y de qué manera estamos resolviendo? Pues no estamos resolviendo de ninguna, al contrario, nos estamos empeorando el cuadro de ansiedad. Así que te voy a proponer que, más que quedarte con la pregunta ¿y si?, empieces a preguntarte ¿y qué si? ¿Ves la diferencia? Es sutil, es solo una palabrita de 3 letras entre medias de la primera y la segunda palabra. Ahí te voy a pedir que metas ese ¿y qué si?, porque además muchas de las preocupaciones que estamos dejando que invadan nuestra mente son preocupaciones muy básicas, muy elementales, y aunque algunas tienen que ver con cosas importantes, muchas de ellas son prácticamente
más el producto de un hábito de nuestra mente, que se preocupa ya casi por cualquier cosa, me atrevería a decir que a veces por cualquier tontería. ¿Y si no me da tiempo a hacer la comida? Pues perdonadme, comemos bocadillo de queso y no pasa nada hoy. ¿Y si no me da tiempo a tenerlo todo como a mí me gusta? Pues bueno, que quizá tenemos que aprender a vivir con un poquito de malestar, con un poco de frustración. ¿Y si me enfermo? Es que nos vamos a enfermar muchas veces en nuestra vida. Y por supuesto no deseamos enfermar de COVID, pero si enfermas, si empiezas con fiebre, hoy en día, un año después de haber empezado la pandemia, tú o yo, aunque tendremos un lógico nivel de miedo y de preocupación normal, no deberíamos dejar que eso nos lleve por delante. En ese caso, pues nos tomaremos la temperatura, preguntaremos al médico qué tenemos que hacer, se nos propondrá tomar paracetamol o un medicamento a propósito de eso. Ya nadie se queda 10 días esperando en su casa a ver qué es lo que hay que hacer, directamente se pone rápidamente en contacto con su médico y nos vamos poniendo en funcionamiento y de nuevo, fíjate ahí, ya estaremos ocupados, pero no preocupados. Así que, ¿qué pasa si? Pues nos daremos cuenta muchas veces, si somos honestos, de que no pasa nada y que tenemos que dar el espacio a que ciertas cosas pasen. Y si pasan, tenemos que comprobar que somos capaces de enfrentarlo para que entonces la ansiedad no empiece a comernos terreno, sino que seamos nosotros los que gobernamos el terreno por el que pisamos, que es justo lo contrario que sucede cuando tenemos ansiedad. Quiero hablarte rápidamente de 2 o 3 técnicas que solemos utilizar los psicólogos para manejar este asunto de la ansiedad. La primera que te he comentado es el ocuparse en vez de preocuparse. Tiene mucho que ver con la cuestión del tiempo basura del que te voy a hablar ahora. El tiempo basura es una hora al día que te voy a proponer que escojas, una hora que no sea ni a primera hora de la mañana porque te fastidiará el día, ni a última hora de la noche antes de dormir porque te condenará el sueño. Elige una hora al día para volcar todas tus preocupaciones, para que de esa manera puedas desintoxicar el resto del día. Porque de hecho, si yo te preguntara cuántas horas al día dedicas a la preocupación, muchos de vosotros seguro me diríais todo el día, porque incluso cuando duermo estoy soñando con cosas que tienen que ver con mi preocupación. Me levanto por la mañana ya habiendo resuelto problemas en mi mente, lo cual significa que por la noche nos hemos estado preocupando. Ese tiempo basura va a servir para que de manera intencional y solo para eso, para preocuparte, dediques esa hora. Y te voy a pedir que seas muy honesto en un ejercicio que te voy a proponer para combinar con ese tiempo basura. En el tiempo basura no te voy a pedir simplemente que te sientes en una mesa así a pensar en las 5.000 preocupaciones que tienes en mente, sino que te voy a pedir que cojas un bolígrafo y un papel y te pongas a escribir, a desarrollar esas preocupaciones como se las contarías a un amigo, como si lo entrecomillaras. Mira, me estoy preocupando de esto, por esto, por esto y por esto. Creo que las diferentes situaciones que se me pueden presentar son estas y te voy a pedir que ese ejercicio escrito te cueste un cierto esfuerzo, que te molestes en ese sentido en escribir todo lo que estás preocupándote, que lo pongas entre comillas, lo desarrolles. Si te salen 25 páginas en una hora, no tengas problema, lo estás haciendo muy bien, estás sacando fuera lo que te envenena dentro. Pero además te voy a retar y desafiar algo que creo que es súper importante para que seamos muy honestos con lo que estamos haciendo. Ni tú ni yo disfrutamos escribiendo 25 páginas sobre la misma cosa, ¿verdad que no? Sin embargo, nos preocupamos 50 veces al día por la misma cosa. Pues te voy a pedir que en ese tiempo basura escribas todo lo que tengas que escribir, pero además, si mañana te vas a preocupar de lo mismo, vuélvelo a escribir con el mismo nivel de detalle. Si dentro de una hora te vas a estar preocupando de lo mismo, te voy a retar a que vuelvas a coger esa libreta, ese bolígrafo y lo sigas escribiendo con el mismo nivel de detalle. Y estoy convencida de que solo con tal de no escribirlo, porque te va a parecer inútil escribir la misma cosa 50 veces, te garantizo no lo vas a pensar 50 veces. Es más, posiblemente te vas a decir, no, esto ya lo escribí ayer, hoy toca otra cosa. O esto ya lo he volcado en mi tiempo basura de una hora y terminado ese tiempo basura no nos vamos a preocupar más hasta el día siguiente a la misma hora, ya no voy a volver a escribirlo. Si eres completamente honesto, solamente te preocuparás de aquello que estés dispuesto a escribir otra vez y otra vez y otra vez. Si por el contrario eres capaz de decir no lo quiero escribir tantas veces, así que no es justo preocuparme tantas veces, ya lo he analizado una vez, he sacado conclusiones, no voy a seguir por aquí, entonces estarás siendo honesto contigo mismo, como digo, y estarás empezando a ponerle control a ese nivel de preocupación.
Preocuparse durante toda una hora es bastante más difícil de lo que parece, así que es posible que haya días que digas, he usado 15 minutos de mi tiempo basura y ya no me apetece más. ¿Puedo dejarlo? Déjalo, pero eso sí, hasta mañana a la misma hora no puedes empezar. Si no te diste cuenta de que era tu tiempo basura y se te ha ido la hora, solo te quedan los minutos restantes hasta la finalización de la hora tal y como la tenías prevista. Si algún día se te olvida completamente y lo tenías a las 4 y te das cuenta a las 6, sintiéndolo mucho, te voy a pedir que no tengas tiempo basura hasta el día siguiente. Y te vas a ir dando cuenta como incluso aunque el primer día no te salga así, tal cual, como lo tenías previsto en solamente una hora. Fíjate, si estabas dedicando 24, 20, 16 horas a preocuparte al día y de repente, por ejemplo, no te sale una hora de tiempo basura, pero has estado 3, ¿te das cuenta de la cantidad de horas que has reducido en solo un intento? Llévatelo a tu sueldo. Imagínate que ese porcentaje te lo aumentaran de tu sueldo de un día a otro. ¿A que estaríamos hablando de un gran avance? Pues es importante que seas capaz de ver tus avances también en el asunto de la preocupación, aunque no seas capaz de aplicar ese tiempo basura de manera radical el primer día, de 24 horas a una hora, esa reducción enorme te va a merecer la pena. Otra técnica interesante es la que hemos mencionado de cambiar el y si por el y qué si. Es lo de la técnica de la flecha hacia abajo que se suele decir en psicología. Tengo miedo a esto. ¿Y qué si sucede? Pues que pasará esto otro. ¿Y qué si pasara esto otro? Pues que podría pasar esto otro. ¿Y qué si sucediera eso? Y entonces vamos flecha hacia abajo, llegando hasta el fondo del asunto y descubriendo cómo a veces detrás de las preocupaciones pequeñas lo que tenemos en el fondo son grandes incógnitas. Mucha de la gente que se está preocupando ahora por la enfermedad, en realidad lo que le está dando miedo es la muerte, que es un tema muy poco de moda, pero que sin embargo muy poca gente se ocupa de prepararse para la muerte. Pues todos nos vamos a morir. Esta es una muy mala noticia, no significa que lo hagamos mañana, pero es algo de lo que en algún momento de la vida deberíamos pensar. Pues esa técnica de la flecha hacia abajo te puede ayudar a conseguir descubrir cuál es el fondo debajo de esa preocupación y poder ir directamente hacia el lugar, hacia donde está habiendo esa inquietud que sí debes abordar, en la que sí debes ocuparte. Te voy a dar otra técnica más y para eso te voy a pedir que tengas una goma del pelo un poco más fuerte que esta posiblemente, ¿vale? Te voy a pedir que te la coloques en la muñeca, como estoy haciendo yo. Te voy a pedir que pongas en marcha una técnica que se llama detención del pensamiento. Es muy útil cuando lo que queremos es cortar esa dinámica en la que hemos entrado. De hecho, la podemos usar también para obsesiones. La semana que viene, estaremos hablando de esto. Cuando entremos en ese bucle de una preocupación o muchas preocupaciones en las que no podemos parar, te voy a pedir que pegues un gomazo, ¿vale? Fíjate que la zona de la muñeca es una zona altamente sensible. Con esta no me hago mucho daño, pero sería bueno que utilices una que sea recia, ¿vale? Una que te dé un buen pellizco cuando la lances. Y te voy a explicar por qué funciona esta técnica. Te puede parecer una auténtica tontería lo que te estoy diciendo, pero lo que nosotros necesitamos es parar un círculo vicioso. Cuando automatizamos que esa preocupación, que en ese momento me doy cuenta de que no me está haciendo bien, la corto, es una manera de dar un golpe encima de la mesa, pero no podemos andar dando golpes por ahí, ¿verdad? Cuando estamos trabajando o en el autobús o conduciendo. Sin embargo, sí puedo de manera muy discreta darme un golpe de goma a la muñeca. Ahí estoy parando la mente, estoy obligando a la mente a orientarse hacia algo que me duele. ¿Nunca te ha pasado que vas andando por ahí y de repente te pinchas algo, estabas hablando con una persona y paras la conversación porque eso que te ha dolido, aunque sea minúsculo, te ha dolido tanto que toda tu atención de repente va hacia ese dolor? Bien, es lo que va a pasar cuando te pegues el gomazo. Vas a cortar de lo que estés pensando y tu mente se va a ir hacia esa sensación aquí. Y en ese momento que ya has parado el pensamiento, te voy a pedir que toques tierra. ¿Cómo se toca tierra? Por ejemplo, con un ejercicio tan básico como el que hacemos cuando pensamos en 5 cosas que puedo ver, 5 cosas que puedo oír, 5 cosas que puedo oler, que puedo gustar o que puedo tocar. La mente es incapaz de estar preocupándose a la vez que piensa en esas 5 cosas de cada uno de los 5 sentidos intencionalmente. De esa forma, lo que tú y yo vamos a conseguir es parar nuestra mente en primer lugar. A través de la detención de pensamiento, vamos a tocar tierra, realidad, a través de ese ejercicio tan simple, y a partir de ahí te voy a pedir que llenes tu pensamiento de algo que no sea preocupación.
Fíjate que en eso creo que los cristianos tenemos una gran ventaja. Cuando leemos textos como el de Filipenses en el capítulo 4, y es del que hablaré este domingo, si Dios quiere, cuando dice de todas esas cosas buenas, todo lo justo, todo lo amable, todo lo verdadero, lo que es de buen nombre, todo lo digno de alabanza, en eso pensad, y la paz de Dios estará con vosotros. Cuando se habla de ese texto, nosotros nos damos cuenta como cristianos, y si no eres cristiano creo que lo puedes aplicar con otras muchas cosas y te seguirá dando resultado igual. Cuando llenamos nuestra mente de cosas buenas y no de la constante rumiación de la preocupación, nuestra mente funciona mucho mejor. Nuestra mente acaba de detenerse, ha puesto freno a algo que la está consumiendo, ha tocado tierra y de repente mira alrededor y es capaz de darse cuenta de lo bueno, de lo que aún funciona, de los recursos que tenemos en la mano, de las posibilidades de ser agradecidos, de llenar nuestra mente de cosas que verdaderamente merecen la pena y encarrilar ese minuto y el siguiente minuto y el siguiente minuto de una manera completamente distinta. Vengo diciendo muchas veces a lo largo de esta pandemia que esta multicrisis, cualquier otra de las que vivimos en nuestra vida, se vive minuto a minuto, se resuelve minuto a minuto. No sabemos dónde estamos dentro de una hora, ni mañana. El ¿y si? Es esa pregunta cáncer que nos va a consumir, pero sin embargo tú y yo podemos en este momento parar, que es lo que hace la detención de pensamiento, tocar tierra firme y rellenar nuestra mente de aquello que verdaderamente merece la pena. Espero que os hayan servido algunas de estas cosas, os animo de verdad a que las pongáis en práctica, a que nos lo contéis, contádmelo por favor, comunicaos conmigo, lanzad preguntas, veis que vamos dándole respuesta a muchas de ellas. Me habéis preguntado algunos de vosotros si vamos a dejar grabado el vídeo, siempre, ¿vale? Siempre que se hace un directo queda grabado en IGTV, tenemos una serie completa que es Tengo una pregunta para ti y ahí tenéis cada una de las participaciones que hemos hecho hablando de estos y de otros temas que creo que son súper importantes y vienen precisamente de vuestras preguntas. La semana que viene hablamos de obsesiones y os voy a animar a todos, por favor, a que vayáis a mi bio, a la bio de Lidia Martín, psicóloga. Allí pinchéis en el link que tenéis disponible y desde ese link vais a poder ir a YouTube, vais a poder ir a Facebook, vais a poder ver cualquier otra de las publicaciones que tengo, recursos gratuitos muchísimos, todos a vuestra disposición, para que de esa manera también suscribiéndoos podamos ayudar a los algoritmos de todas estas redes sociales a que los contenidos que estamos dando fluyan, a que lleguen a más gente. Siempre os lo digo, comentad porque me encanta que lo hagáis. Si os gusta, pues dadle a me gusta, esto nos va a ayudar mucho también. Compartidlo con gente que creáis que le puede ser útil y por supuesto os animo a vernos la semana que viene en la que si Dios quiere seguimos hablando de esta y de otras cosas como es la ansiedad para seguir dando recursos y que podamos ayudarnos unos a otros en este tiempo difícil. Os mando un abrazo a todos, Monse, a Jenny, Male, Priscila y muchos que estáis por ahí que habéis estado desde el principio. Hoy creo que casi batimos récord de audiencia simultánea. Así que un montón de abrazos, besos, nos vemos pronto y buena semana para todos.